Saludo cordial para todos ustedes, de nuevo en una edición más de este espacio que se denomina Encuentro con, una coproducción de Uniagustiniana y el Canal Universitario Nacional SUN. Voy a empezar a dar algunos elementos descriptivos de nuestro personaje del día de hoy. Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Antioquia. Un año después vivió una de las mejores experiencias de su vida, creo que esto es relatado por él mismo, en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños de Cuba, en donde cursó la especialidad de altos estudios en dirección escénica para cine y televisión. Posteriormente hizo la maestría en educación de la Pontificia Universidad Javeriana y trabajó durante casi 10 años en la Universidad de Medellín. Actualmente se dedica a la investigación mientras realiza su tesis doctoral en la Universidad de Navarra en España y también es docente y investigador de la Universidad de La Sabana. Escritor de títulos tan atractivos y llamativos como La imagen, una mirada por construir, Cine, recetas y símbolos, Héroes y villanos del cine iberoamericano. Y además es director y fundador de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales. Bienvenido, Jerónimo. Muchas gracias, Germán. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que esta es una perfecta fusión entre academia y realización. Este debería ser como el primer especial de unos 5 o 6 con Jerónimo por la riqueza y la variedad del ejercicio de su profesión. Pero como tenemos costumbre, siempre hacemos una mirada retrospectiva de cómo ha sido el origen de nuestro personaje y cómo ha sido esa relación, en este caso con la imagen. Cuéntanos, Jerónimo, cómo empezaste esta relación con la imagen, con el cine y con la televisión. Bueno, pues creo que definitivamente cuando uno entra a una universidad a estudiar algo, pues esto es resultado de una historia que viene muy de atrás. Y yo creería que pues el primer antecedente importante fue que mi papá compró una cámara de video, que creo que fue una de las primeras que había en Medellín en ese momento. Estamos hablando del año 82. Él se compró una cámara de video de esas gigantes con casetera y pues era una cámara de video para hacer cosas entre nosotros y todo esto. Y él siguió como muy engomado con ese tema de las cámaras de video, siempre iba comprando como la mejorcita, hasta que montó una empresa de grabar fiestas sociales y la tuvo durante muchos años, hasta que ya como cuando yo tenía unos 14 años más o menos, pues la empresa la heredé yo. Y recuerdo pues que a los 14, 15 años antes de entrar a la universidad pues yo grababa fiestas sociales, primeras comuniones, bautizos, grados, demás, y cometí hasta la irresponsabilidad ya cuando estaba en la universidad de hacer videos institucionales con la cámara esta, editando VHS a VHS. Entonces pues creo que el bichito de la imagen siempre estuvo por ahí. Luego ya en la universidad, por supuesto, me fui metiendo mucho más en el tema audiovisual, conformé un grupo de trabajo con algunos compañeros para hacer video, e hicimos unos videos argumentales, yo como director algunas veces, otras en otros departamentos, y bueno, creo que es un tema que siempre ha estado por el lado de la realización, pero por el otro lado también el tema de la cinefilia siempre estuvo presente, sobre todo desde la Universidad de Antioquia, en donde tuve la posibilidad de ver muchas y algunas de las mejores películas que he visto en la vida, las vi en la universidad. Perfecto, y muy seguramente después tuviste la oportunidad de complementar un poco más esa goma por el cine y la televisión cuando estuviste en la Escuela de San Antonio, que la filmoteca y la videoteca era una de las más nutridas y de las más importantes. Muy bien, no obstante, noto, Jerónimo, que siempre te has movido en el campo de la comunicación y nunca te dio el bicho de la dirección y la producción, que es que curiosamente contigo pasa un fenómeno un poco a la inversa. ¿Sí? Muchos de los que estudiamos cine, que estudiamos comunicación y periodismo, queríamos hacer cine, pero en esa época no existía. No obstante, tú empezaste en la comunicación, te has mantenido como tal ahí, haces realización, pero ahora eres un reconocido investigador de todo el tema de la imagen. ¿Nunca te dio ese bicho? Sí, de hecho, el germen de todo fue el tema de la realización. O sea, yo empecé en la universidad como realizador, con este colectivo audiovisual hicimos varios videos, mi práctica profesional la hice en la realización, pero curiosamente como el tema de las herencias, ¿no? Mi familia es una familia de educadores de toda la vida
y siempre estuvo ahí como el tema de la educación. Y justo cuando terminé la práctica profesional, y fue un tema como de esas cosas que pasan en la vida, que son casualidad, el centro de televisión de la universidad donde yo trabajaba lo cerraron. Y la posibilidad que tuvo mi jefe inmediato en ese momento de colaborarme fue decirme, necesitamos un profesor de fotografía acá en la universidad, ¿por qué no das esa cátedra? Y a mí me gustaba, me llamaba la atención el tema de la docencia, y desde ahí empecé a dar clases. Yo empecé como profesor a los 20 años, cuando era más joven que todos mis alumnos, porque llegué a ser el más joven de la clase siendo el profesor. Y bueno, desde ahí empecé como a seguir trabajando docencia por un lado, por otro lado realización, hasta que me di cuenta que de las 3 etapas de la realización, mi preferida siempre era la escritura, siempre era la etapa de preproducción, y llegué a la conclusión de que me gusta muchísimo el tema audiovisual, pero me gusta desde 2 perspectivas, desde la preproducción por una parte, o sea, todo el tema de escritura, y por otro lado todo el tema dramatúrgico. Entonces, pues por ese lado me enfoqué mucho más hacia el guión y hacia la dirección de actores, que son como los 2 temas más fuertes. Y ahora estoy también pensando, pues aparte del tema de investigación, meterme mucho más de lleno con la realización, pero en esas 2 áreas. Perfecto. Y muy válido, ¿no? Es una manera hoy en día de ir manejando los hilos del proyecto, y todos lo sabemos cómo nuestros escritores han migrado al tema de la producción general, que es donde hoy en día desde donde hoy en día se puede tener el mayor control de la producción, sin demeritar desde luego la labor del director, pero el director ya entró como dentro de la cadena de producción, donde hace parte del ejercicio, pero el control lo viene dando el escritor y lo viene dando el productor. Entonces tampoco es como tan gratuito el que se hubiera dado el que tuvieras que empezar a escribir por aquello de exorcizar las ideas y los proyectos, como lo decía el maestro Gabo. Así se dio origen a varios de los libros que ya citamos anteriormente. No sé si lo estoy diciendo en orden, pero me llama poderosamente la atención que pones unos títulos que son para mí muy sugestivos y muy atractivos. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que nos dedicamos a estas artes. A veces somos demasiado puristas y esquemáticos y casi que doctos en los títulos, pero te dio origen a la imagen, una mirada por construir. ¿La imagen es una mirada por construir aún? Sí, totalmente. Mira, este fue nuestro primer libro, y digo nuestro porque no lo escribí solo, este fue un proceso de grupo. Cuando yo hice la maestría en educación en la Javeriana, pues tenía un grupo de compañeros que empezamos a desarrollar la investigación desde esa época, y la investigación nuestra era sobre la lectura de la imagen. Y a raíz de la investigación que hicimos sobre lectura de la imagen, se nos ocurrió hacer este libro, y la primera edición del libro la hicimos entre nosotros. O sea, como decimos en la popular vaca, ¿no? O sea, conseguimos la plata y nosotros mismos pagamos la edición del libro, y luego fue una delicia ir allá a oler el libro recién sacado de la imprenta. Y luego de hacer esta primera edición en el 2004, pues luego ya la Universidad de Medellín se interesó en hacer la segunda edición, y ya la segunda la hicimos con el sello editorial de la Universidad de Medellín. Esto está basado en esa investigación, en esta primera investigación, que era una investigación, como la maestría en educación, era una investigación sobre la relación entre la imagen y la educación. Y encontramos que realmente el tema de la imagen es muy interesante, porque la imagen se propone, pero es el espectador el que le da sentido a la imagen. Entonces, esto no lo decimos nosotros, por supuesto, es algo de Jacques Aumont, que dice que la imagen la construye específicamente el espectador. Y es la razón por la cual la misma película o la misma imagen no llega de la misma manera a todos los espectadores. Entonces, pues ahí queríamos articular 2 cosas. Por una parte, el tema de que la imagen la construye el espectador, pero por otra parte también el tema de que la mirada hay que construirla. Y estábamos hablando ahorita extra micrófonos de la formación de públicos, y esto es fundamental. La única manera de romper ese círculo vicioso de que el público está consumiendo cosas que de pronto no aportan mucho, es elevando el nivel de esa mirada del público. Porque Aumont decía también algo muy interesante, y es que no por tener ojos se tiene una mirada. La mirada se construye. ¿Y cómo se construye la mirada? Pues obteniendo cada vez más información y viendo mucho más. Entonces, pues es lo que yo siempre le digo a mis alumnos de cine y de temas audiovisuales, es que hay que ver muchísimo cine, hay que ver mucha televisión, hay que acercarse mucho a lo que otros han hecho, porque no es posible construir tu propia mirada si no conoces y no tienes una cultura general lo suficientemente amplia como para saber qué es lo que los otros han hecho también antes. Esos referentes que nos van a acompañar el resto de la vida y en el ejercicio de nuestra profesión. Ok, vamos a hacer ya una primera pausa. Y si la mirada y si la imagen es una mirada por construir, ¿hasta dónde podríamos hablar de cine, recetas y símbolos? Te dejo la pregunta ahí
para que la vayamos resolviendo después de esta pausa, que fue la que le dio origen esta inquietud a un segundo texto con este título también atractivo. Les recuerdo que estamos en Encuentro con, una coproducción de Universitaria Uniagustiniana y del Canal Universitario Nacional SON. Ya regresamos. Les recuerdo que estamos en Encuentro con, en esta ocasión con el maestro, profesor, escritor, investigador y realizador Jerónimo Rivera. ¿Cuándo surgió esa otra producción, pero impresa, Cine, Recetas y Símbolos, y por qué? Bueno, pues este es un libro al que yo le tengo muchísimo cariño porque ese sí es como mi libro, o sea, es el primer libro que yo hacía solo. Obedecía pues como este esfuerzo, esta idea que yo tengo hace mucho tiempo de formación de público, de pensar en hacer una producción que no fuera solamente una producción académica. Lo conversábamos también ahorita y es que a veces los académicos, por esta misma dinámica de las universidades, terminamos trabajando por los puntos, ¿no? por publicar en los journals más reconocidos a nivel internacional, por las exigencias que hay en términos de investigación y pues yo obviamente como cualquier académico estaba en esa misma dinámica, ¿cierto? Publicando muchos artículos en revistas internacionales de investigación y pues esto es algo que me parece muy importante y no puedo negar que es relevante para uno como académico, pero cada vez me interesa más también el tema de la formación del público común y corriente. Y este libro lo pensé en ese sentido, lo pensé en apuntar a un libro que fuera, como le decía yo al editor en ese momento, un libro que uno pudiera comprar en un aeropuerto si es cinéfilo y que lo puede leer tranquilamente. Esto, por supuesto, no tiene que ver nada con el hecho de que el libro sea o superficial o que se hablen cosas que sean insulsas, sino tratar de mantener un tono que cualquier persona pueda llegar a acceder a ese tono y a ese lenguaje. Eso es algo que yo, digamos que me he obsesionado un poco con ese tema. Critico mucho a los académicos que piensan que tienen que hablar de maneras oscuras e indescifrables para que todo el mundo se descreste, como decimos en Antioquia, y piense que es muy inteligente el que está escribiendo. A mí no me interesa eso, a mí me interesa escribir un libro o escribir un artículo que cualquier persona, y siempre pienso en mi tía que vive en un pueblo, que ella me pueda entender lo que yo estoy escribiendo y que pueda parecerle algo interesante. Entonces, Cine, Recetas y Símbolos surge a partir de ahí. Tiene un subtítulo que me gusta más que el título, que es Guía para entender el cine sin dejar de disfrutar. Sí. Que eso para mí, más que un subtítulo, es como una consigna de vida. Y es que yo soy un convencido de que uno tiene que aprender sin dejar de disfrutar. Esto es algo que lo decía Goethe, y es que hay quienes sin enjuiciar disfrutan y hay quienes sin disfrutar enjuician, pero los que realmente conocen la obra son aquellos que enjuician disfrutando y disfrutan enjuiciando. Y yo creo que esa es una consigna que siempre la tengo en la vida, y es que yo puedo saber mucho de cine, y mientras más sé de cine, lo que más me interesa es acercarme a la película, disfrutar la película, emocionarme por la película, mientras estoy también disfrutando esa misma película. Entonces, ahí surge este libro. Este libro tiene 3 partes, una parte que venía de una investigación sobre consumo de cine, en donde me interesaba mucho mirar el tema de la relación oferta y demanda, que es algo que también he seguido escribiendo sobre eso, diversos artículos. Está otro tema que era una crítica un poco a Hollywood y a cómo Hollywood plantea ciertas recetas de cine que se presentan una y otra vez y que el público siempre va en masa a las taquillas a comprar la boleta para ver esas películas y no cae muchas veces en la cuenta que ya la película la vio, o sea que ya esa receta funciona desde hace mucho tiempo y que vuelve otra vez y nos la presentan con distinto empaque. Y el tercero, que era pues una apuesta muy personal, era como 3 métodos para acercarse a la lectura del cine, que es uno desde la estructura de la película, desde los símbolos de la película y desde la ideología presente en la película. Esa es a grandes rasgos esta apuesta que yo hice con Cine, Recetas y Símbolos, que como te digo es un libro que a mí personalmente me gusta mucho, le tengo mucho cariño y que sé que a mucha gente le ha llegado y le ha llegado bien. Prácticamente me estás hablando sin querer, pero al tener el diálogo con Jerónimo, es inevitable pensar en que se van dando casi que en el tiempo las cronologías de cómo aparecen las obras. Porque cuando me dijiste en la tercera parte, casi que me estabas haciendo la introducción a lo que podría ser una versión ya ampliada
de esa receta y ese símbolo que está muy asociado a héroes y villanos del cine iberoamericano. Y a mí me llama poderosamente la atención porque si alguien tiene arraigado el tema de los héroes, es el público norteamericano, tanto que los hemos heredado. Y que haya un texto que hable de los héroes y villanos del cine iberoamericano, pues me parece que es adentrarnos en nuestras raíces y en nuestros orígenes y revisar, ¿sí? Que sí podríamos llegar a tener esos héroes y villanos que no necesariamente son los que conocimos en nuestros juegos, sino que están asociados a nuestra idiosincrasia y a nuestra razón de ser. ¿Cómo ha sido este proceso y este resultado de héroes y villanos del cine iberoamericano? Pues fíjate que este es un tema que me ha seguido acompañando. De hecho, ayer mismo publiqué un artículo en el periódico El Tiempo sobre ese tema, sobre cómo en Latinoamérica parece que tenemos una mirada frente a lo nuestro muy limitada en muchas cosas, y una de ellas tiene que ver precisamente con el tema del heroísmo. Y es que nosotros no nos creemos a nuestros propios héroes, y no solamente desde la ficción, desde la realidad también. O sea, los héroes de la vida cotidiana que tenemos por montones no aparecen muchas veces en los medios de comunicación. Sí, en los medios de comunicación siempre aparecen los mismos tipos de personajes, y parece que hay ciertos estereotipos de colombianos o de latinoamericanos en general que son los que están destinados a aparecer en la televisión o en el cine, y hay muchos otros personajes a veces anónimos que son unos perfectos héroes, mucho mejor que Iron Man, y que nunca tienen y posiblemente nunca tendrán sus historias llevadas a la pantalla. Entonces, a partir de esta idea, pues me surge la inquietud de escribir un libro sobre héroes y villanos del cine iberoamericano, que es un libro que yo coordino, pero no soy el único autor. Yo hice una convocatoria en toda Iberoamérica a la que respondieron muy bien. Se presentaron 36 propuestas de capítulos provenientes de 9 países, de los cuales seleccioné 15, que son los que están finalmente en el libro, de 9 países. Entonces, pues es muy interesante porque allí podemos ver miradas distintas frente al tema de los héroes y los villanos, muy arraigadas y muy relacionadas con el país del autor que escribió el libro. Entonces, por ejemplo, la gente de México habló mucho del tema de frontera, de cómo son los héroes inmigrantes o los migrantes. La gente de España habló de las coproducciones con América Latina, la gente de Argentina habló de las películas de Juan José Campanella. Entonces es muy interesante porque para mí mismo fue como abrir esa mirada a este panorama del cine latinoamericano que ha sido tan ignorado, que entre otras cosas pues tenemos un gran problema de distribución, y es que en América Latina no se ve cine latinoamericano, escasamente el cine nacional, y eso porque sabemos pues que también tienen unos espacios bastante limitados. Y a partir de allí surge inclusive es como el germen de la tesis de grado que estoy haciendo ahorita en el doctorado de la Universidad de Navarra, que precisamente habla acerca de eso, de los héroes. Ya me estoy centrando solo en los héroes de América Latina, del cine de América Latina, y me parece interesante sobre todo porque pensar en cómo desde la ficción se construyen personajes y cómo desde la ficción se construyen héroes dice mucho de lo que nosotros somos también, y de lo que nosotros pensamos y de los imaginarios que tenemos, porque pues la ficción es una representación, pero es también representación de la realidad, y particularmente el cine latinoamericano siempre, por tradición, ha tenido una vinculación muy fuerte entre realidad y cine, a diferencia de lo que pasa con Hollywood. Hollywood desde el principio la tiene clara en que ellos son entretenimiento y es solamente diversión. Entonces pues rara vez uno se asoma a las realidades sociales de los Estados Unidos a partir del cine de Hollywood. Lo hace más el cine independiente, pero el cine de Hollywood rara vez lo hace. De hecho, hace poco la crítica, hablándolo coloquialmente, le cayó muy encima a Alejandro González por su comentario con relación a ese tipo de cine que hace la industria, las 6 majors, de héroes y también de villanos, porque no le encontraba esa relación de profundidad que sí pueden tener esos otros héroes anónimos y que aparentemente no conocemos. ¿Nos podría regalar algún par de ejemplos de lo que tú constituyes o lo que consideras como héroes y villanos en Latinoamérica, aquí para nuestra amplia audiencia joven? Hay algo muy interesante frente al tema de los héroes y los villanos de América Latina, y es que brillan por su ausencia, y eso es un poco triste, pero es la realidad. Y es que inclusive cuando en los países hacen un intento de tener un superhéroe latinoamericano, siempre es en tono de comedia y un poco burlándose. Entonces también hay un tema ahí como de autoestima o de complejo de inferioridad, de pensar que nosotros no podemos tener héroes
porque somos latinoamericanos, porque nosotros estamos condenados un poco a estar por debajo en el subdesarrollo y demás. Y cuando los personajes son heroicos, a veces no son atractivos tampoco para el público, entonces termina generándose un tipo de héroe que está bastante cercano al villano o al antihéroe y que pues puede funcionar porque tiene una misión heroica, pero como personaje puede llegar a ser bastante complejo y bastante contradictorio. O en el peor de los casos, que pues también es bastante cuestionable, es cuando se crean héroes a partir de personajes que son claramente villanos. Y pues ahí nos metemos con todo un tema que es el tema de las narconovelas y demás, en donde pues un personaje, por poner algún ejemplo, el Capo, pues es un héroe dentro de la historia, pero es un personaje que en la vida real todos detestaríamos, o por lo menos las personas que tenemos unos principios morales sólidos y éticos, pues seguramente criticaríamos en la vida real lo que hace el Capo, pero luego lo vemos en la ficción y terminamos aplaudiendo que logró coronar un cargamento de droga a los Estados Unidos o que logró matar a un enemigo, porque pues es un poco el juego con lo que se hace con la ficción. Entonces creo yo que esa construcción de héroes debería estar mucho más presente en el cine latinoamericano, y entiendo y comparto la posición de González Iñárritu, porque si bien estos héroes de Hollywood, estos superhéroes de Hollywood, pues son personajes interesantes en la medida en que son divertidos y tienen efectos y demás, no cumplen una de las funciones del heroísmo, y es generar un espejo de identificación o un modelo a seguir. Nadie va a ser como Iron Man, nadie va a ser como Spider-Man, o sea, no se puede, porque son personajes sobrenaturales, ¿sí? Es mucho más interesante cuando el héroe se nos presenta como alguien que es como cualquiera de nosotros dos y que puede llegar a hacer cosas muy interesantes y que puede llegar a ser también un modelo de identificación. Los gringos tienen un tipo de películas que son las inspiring movies, ¿sí? Esas películas inspiradoras que de alguna manera a mí me interesa llegar a ser como ese personaje, y yo creo que realmente eso es importante, que la gente pueda tener esos modelos de identificación, sobre todo porque es un buen contrapeso a estos otros modelos que nos presentan a veces los medios, pues que no son realmente los modelos más deseables, sobre todo para el público más joven, que pues está también queriendo encontrar con quién identificarse y a quién seguir. Esto daría para otro tema, ¿no? Pues, y ahondar un poquitico más en ese tipo de perfiles. Sí. Y ahí lo dejo abierto para hablar de los héroes aspiracionales. Ya nos vamos acercando a la segunda pausa, y voy a dejar una reflexión también para Jerónimo, para contestar ahora después del corte, y es la situación de la industria cinematográfica y de la televisión nacional. ¿Cómo la ves desde esa posición de escritor, desde esa posición de realizador? Y un elemento fundamental que creo que se ha vuelto un elemento común con nuestros personajes. Si nos damos cuenta, nuestros personajes que nos han acompañado aquí tienen un elemento común. No se circunscriben, que son también espectadores, que también hacen parte del público y que también hacen parte de la audiencia. Ya regresamos en Encuentro con... Estamos en Encuentro con. En esta ocasión nos acompaña el profesor, maestro, realizador, investigador y escritor Jerónimo Rivera. Jerónimo, ¿cómo ves la situación de la industria cinematográfica y la televisión nacional en nuestro país? Y voy a ser un poco más incisivo. ¿Si tenemos industria cinematográfica e industria televisiva? Bueno, yo creo que definitivamente industria televisiva sí hay, y es tan claro que hay que como en muchas economías hay también un monopolio en la industria, ¿no? Y esto está clarísimo en nuestra industria televisiva en particular. De hecho, yo siento que caemos mucho desde la crítica y desde el análisis en criticar a la televisión, refiriéndonos exclusivamente a los dos canales mal llamados privados que tenemos en la televisión colombiana, cuando realmente, y te lo digo porque he tenido la posibilidad como miembro del comité de los premios India Catalina de ver la televisión que se hace en todo el país, pues la televisión de todo el país es muy distinta a lo que realmente Caracol y RCN nos presentan. Creo que hay que hacer una gran salvedad. Creo que se están haciendo cosas muy interesantes desde la televisión privada. También hay muchas cosas muy negativas que creo que hay que mejorar, y desde la televisión pública creo que cada vez más estamos llegando a unos estándares de calidad muy interesantes que van a permitir en un futuro que efectivamente haya una competencia real para este par de canales privados.
Yo siento que hoy en Colombia, hablando específicamente de la televisión, hemos llegado a un nivel de desarrollo tecnológico bastante interesante. Creo yo que la brecha que existe hoy en día tecnológica entre nuestro país y los países del primer mundo pues es cada vez más pequeña. Creo que cada vez se pueden hacer aquí cosas de mayor calidad. También muestra de eso es la cantidad de maquila que se hace acá, cantidad de productos audiovisuales que se hacen para otros países, entre otras cosas los grandes estudios de televisión del mundo están haciendo series de televisión acá en Colombia. Entonces creo que por la parte tecnológica ya no está la preocupación. La preocupación en términos de la televisión creo yo que va más dirigida hacia la responsabilidad social por una parte y por otra parte también hacia que esas historias pues nos cuenten y no perdamos nuestra identidad como colombianos y el aporte que esa televisión nos puede llegar a dar. Desde el tema del cine pues la situación es totalmente distinta, creo yo que no hay una industria, apenas estamos intentando y empezando a consolidarla. Hay un texto que yo escribí hace algunos años que mucha gente lo ha adoptado, en el que yo planteo que el cine colombiano es un cine adolescente. Yo siento que el cine colombiano pues, no ha llegado aún a su punto de madurez y cuando lo haga seguramente podremos hablar de una industria. En estos momentos hay intentos industriales y hay empresas, pero todavía no hay industria. Entonces creo que hacia allá hay que apuntarle y poco a poco vamos a llegar y creo que sí vamos a llegar, pero pues no es todavía el momento para hacerlo. Hace un año estábamos todos haciendo balances con respecto a la ley de cine y a los 10 años de la ley de cine, pero pues realmente es que en 10 años es muy poco para uno decir si en esos 10 años se logra consolidar una industria. Hay obviamente avances significativos que van hacia allá por muchas vías y creo que el proceso ha sido acelerado, pero hablar de una industria televisiva, de una industria cinematográfica en Colombia es muy complicado, sobre todo porque es que hay un punto de la ecuación que no funciona y no termina de funcionar y hay que hacer algo para que funcione y es el espectador. Ese punto está todavía en veremos, no hay un público para el cine colombiano y mientras no haya un público para el cine colombiano creo que es imposible hablar de industria. Sería tanto como hablar de una industria alimenticia donde nadie come, pues entonces no tiene razón de ser porque lo que mueve la industria es precisamente ese usuario final al que van dirigidas las películas. Si el cine colombiano se va a dedicar a hacer películas para ganar en festivales, pues o para entretener al público en general y no hacer nada más, pues creo que esos dos extremos no deberían estar. Muy bien, yo creo que esta es una muy buena reflexión para nuestros jóvenes realizadores, los mismos jóvenes que están haciendo este tipo de producción, ya que van a ser las personas que manejarán el futuro de nuestra televisión y de nuestro cine muy pronto. Otro elemento común que tenemos en nuestros personajes, la docencia, que es una vocación. Pero me llama poderosamente la atención que Jerónimo, como investigador, escritor y realizador, maneja una cátedra en la Universidad de La Sabana que es dirección de actores. Desde esa perspectiva, ¿cómo ves el futuro de nuestros realizadores y productores? Pues yo creo que el futuro de los realizadores es un futuro muy promisorio. Yo veo muchas posibilidades. Si bien nuestra industria local tiene muchas complicaciones, no termina de consolidarse, hay muchos obstáculos. La gran ventaja que existe hoy en día es que hoy en día podemos hablar de una industria internacional, mundial. Las alternativas están ahí. Digamos que en la medida en que vivimos en un mundo más interconectado, hay muchas más posibilidades de hacer alianzas, convenios, y todo se puede hacer de manera, en forma de red, que es como a mí me gusta trabajar. O sea, yo no tengo necesidad de pasar por el gobierno colombiano para hacer un trabajo con gente en Argentina. No tengo que pasar por el Ministerio de Cultura para hacer un trabajo con gente de Polonia, ¿sí? Entonces creo yo que esto es algo muy provechoso para los nuevos realizadores, que les va a permitir hacer muchas cosas. Creo que hay una gran infraestructura tecnológica. Creo que ahora la brecha, esa misma brecha de la que hablábamos a nivel global entre la televisión nacional y la internacional, se está presentando entre la televisión privada y la televisión universitaria, ¿sí? Cada vez también estamos mucho más cerca en muchos sentidos. Uno ve ahora productos universitarios de un nivel de calidad que realmente queda sorprendido porque están bastante cerca de los estándares que se están manejando en la industria. Tenemos ahorita universidades con estudios de televisión muy consolidados, muy buenas cámaras y cada vez es más sencillo hacer cosas de altísima calidad con cámaras más baratas. Entonces creo que por ahí están las oportunidades. Ahora, ¿dónde hay que hacer el ajuste y dónde es que hay que mejorar? En dos cosas creo yo. Primero, en la narrativa. Hay que mejorar el tema de la narrativa, hay que mejorar el tema de la escritura y ese es uno de los temas más delicados. Hay unas grandes falencias en nuestros jóvenes realizadores en temas de narración y de estructura y de escritura. Y el segundo punto muy importante es la cinefilia.
Creo que hace falta mucha cinefilia para que los jóvenes realizadores no estén, como digo yo en algún momento, condenados a hacer la primera película de la historia. Hay que haberse visto mucha cantidad de películas de muy diversas procedencias, no solamente quedarse con el cine de Hollywood. El cine de Hollywood tiene cosas muy positivas, pero yo personalmente no consigo un realizador que no haya visto suficiente cine del resto del mundo, de todas las épocas. Hay cosas que uno tiene que ver por tarea, así como por tarea hay que leer ciertos libros, por tarea hay que ver ciertas películas, que puede que no sean las más entretenidas, pero es que cómo vas a hacer cine si no has visto algo de neorrealismo italiano, si no has visto algo de la nueva ola francesa, si no has visto los orígenes del cine, pues es que estarías condenado a volver a hacer lo mismo y inventar el agua tibia, como se dice. Entonces creo que pues, las oportunidades están ahí, hay muchas posibilidades, se pueden hacer cosas. Cuando nosotros estábamos en la universidad, uno hacía con mucho esfuerzo un cortometraje y luego tenía que ir a rogar prácticamente para que le pusieran ese cortometraje en un bar, que era la única posibilidad. Hoy en día es súper fácil, o sea, acabamos de venir de un festival de cine en la Universidad de La Sabana, en donde tuvimos casi 400 cortometrajes de todo el mundo, de universidades de todo el mundo. Y ahora un muchacho cualquiera puede subir a una plataforma de estas un cortometraje que hizo aquí en la universidad y ese cortometraje puede ser selección oficial en un festival de cine en Rumania o en Shanghai. Entonces creo que ahora las posibilidades están, hay muchas oportunidades, hay que aprovechar esas oportunidades, pero también hay que ser juiciosos de parte de los estudiantes, a ser rigurosos, a ser juiciosos, a hacer las cosas bien. El hecho de que cada vez sea más fácil hacer las cosas es una gran tentación para hacerlas de cualquier manera. Exactamente. Y yo creo que eso es uno de los buenos llamados para nosotros. Cuando nos referimos al rigor, nos referimos a la disciplina, nos referimos es al proceso, ¿sí? Pero la disciplina y el rigor también se desempeña y se hace y se ejercita con gusto por lo que uno está haciendo. Y si le mantiene ese gusto, pues es mucho más fácil hacer las cosas. Se nos quedan muchos temas entre el tintero, como esa coordinación y dirección y fundador que eres de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales. Pero notemos cómo se atan todos los cabos de personajes, como en el caso de Jerónimo, donde perfectamente tiene una concordancia en las diferentes instancias del campo, de las disciplinas, de las profesiones audiovisuales. Para cerrar, yo quisiera que nos dejaras una recomendación, no de tu mejor película, sino de qué película nos recomendarías, de las clásicas, de las contemporáneas y de las modernas. Esa siempre es la pregunta más difícil que le pueden hacer a uno. Pues es que además es complicado porque puede caer uno o en recomendar siempre el canon de lo que todo el mundo recomienda, o en recomendar la cosa más rara que nadie en la vida ha visto. Yo, más que recomendar un título, y ahí sí me voy a salir por la tangente, yo lo que quiero recomendar es precisamente ver de todo. O sea, yo pienso, justo ayer comentaba en una conferencia algo que estoy convencido, es que el cine es arte, cultura y entretenimiento. Debería ser un requisito que cada película tuviera dos, no una, sino dos. Es decir, que si es entretenimiento tenga también algo de cultura o de arte, que si es arte tenga también algo de entretenimiento o de cultura, pero no dejar solamente las películas y no solamente ver lo que es estrictamente entretenimiento y no aporta nada, ni ver estrictamente aquello que es artístico, pero que no le llega a nadie porque es pedante y es insulso, pretendidamente siendo muy profundo. Entonces, creo que lo más importante es ver de todo, hay que ver de todo, así como hay que ver los Avengers y hay que ver King Kong y todas estas cosas que a veces son muy divertidas, pues también hay que sentarse algún día en la cinemateca, hay que también de vez en cuando medírsele a una película del neorrealismo italiano, del expresionismo alemán, porque creo que esta es la manera de aprender a hacer cine también, viendo muchas películas. Pues entonces la recomendación, y muchas gracias Jerónimo por aceptar esta invitación, es a que rápidos y furiosos veamos, ¿sí?, lo que ocurre en los tiempos modernos, porque me parece que eso es clave para hacer el recorrido del pasado, del presente y del futuro de la imagen. Los dejamos por hoy con estas reflexiones, estas discusiones, que no por el hecho de ser discusiones no nos deben dejar de permitir reconocernos en la diferencia para una próxima oportunidad. Les recuerdo que esta es una coproducción de Universitaria Uniagustiniana, del Canal Universitario Nacional SUN, en su espacio Encuentro Con. Muchas gracias, Jerónimo. Muchas gracias, Germán.